Muy buenos días, Gamaliel. Qué bueno compartir contigo en esta mañana una lección tan importante. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de estas plataformas. Que también vaya la bendición del Todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para ti también, pastor, deseando que nuestro amante Salvador en este nuevo año pueda continuar colmando de bendiciones tu vida, tu familia, tu ministerio. Gracias. Un saludo bien especial a nuestros amigos que nos ven a través de del Facebook. A ellos nuestras bendiciones, a ellos le decimos buenos días, el Señor te bendiga y bienvenidos a esta nueva programación de hoy, segundo sábado del año 2021, deseando que nuestro Señor Jesús pueda dirigir y bendecirte en este nuevo año. ¿Y qué título de la lección? Impresionante, pastor. Cuando yo leí el título, yo dije, no puede ser más a tono, no puede estar más en tiempo el título de esta lección a nuestra actualidad. Sin lugar a dudas, vamos a hablar, vamos a comenzar y se nos van a quedar muchas cosas quizás en el tintero. En media hora es imposible, pero cuando yo leí crisis de liderazgo, sí, uno tiende y es natural porque la lección nos está presentando que para el tiempo del profeta Isaías había una crisis de liderazgo. Sin embargo, también cuando yo estaba estudiando el auxiliar y hice una anotación porque hacen una pregunta, nosotros como miembros, ahora voy yo como pastor, como líder de la iglesia, ¿cómo yo estoy realizando y elaborando mi liderazgo con el mandato divino? Así que nos lleva a mirar hacia la parte externa, pero también nos manda a mirar la parte interna de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios que nos ha llamado en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas, la lección, ese es el énfasis de ella y esa es la intención. Poder identificar los tiempos en que estamos viviendo, poder identificar la problemática exterior, pero también identificar nuestra aportación hacia esa crisis. ¿Seré yo parte de esa crisis? ¿Estoy trabajando de una manera diferente a lo que es la crisis o estoy contribuyendo a ella? Y sabes, pastor, a veces sin nosotros quererlo, sin nosotros pensarlo o sin nosotros planificarlo, podemos ser parte de eso. Y eso es lo que realmente en esta semana deseamos y es la intención de la lección, poder abrir nuestros ojos y ver que, voy a decir esto y es casi parte del final, pero lo tengo que decir, aún en nuestra crisis, amigo, que tú puedas entender, creer que pueda existir de liderazgo, tanto gobierno, tanto como en la iglesia, tanto en tu hogar, tanto en tu comunidad, donde sea, en tu trabajo. Yo quiero que sepas y que esté claro, pastor, que quien tiene el control, aun cuando parezca que esto no tiene control, es nuestro amante Salvador. Y qué bueno que lo hayas dicho, porque aunque eso enfatiza mucho la parte final, pero tenemos que comenzar, porque esto es un repaso, la parte más que nos ha llamado la atención. Y yo hoy tengo que tener la seguridad que la iglesia la dirige Dios. Amén. Yo tengo que tener la seguridad que a pesar de todo lo que hemos visto, Dios está al control. Amén, amén. Porque cuando nosotros vemos en la lección que en un momento dado Isaías se desespera, Dios le muestra que Él está al control de todo lo que estaba sucediendo. Amén. Y entramos de lleno, Gamaliel, porque cuando yo veo ese título del día domingo, el rey está muerto, y ahí entra un signo de aclamación, larga vida del rey. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y entonces nos presenta el rey Usías que comenzó, mira qué interesante, jovencito, de 16 años y gobernó 54 años. Pero hay algo, Gamaliel, que me hizo pensar. Cuando más fuerte era, se debilitó. La realidad del caso es que el rey Usías no era un rey malo. La realidad del caso es que tuvo un reinado próspero. La realidad del caso es que convirtió al pueblo de una manera especial, bajo la dirección del Padre Celestial, muy bien, en un pueblo poderoso. Pero llegó el momento en que toda aquella gloria, todo aquello que había alcanzado, se le
acogió en el corazón y mi amigo comenzó a entender y a creer que lo que había logrado había sido por su propia fuerza. Y ahí hago un paréntesis, mi amigo, porque usted y yo debemos de considerar este término muy, pero que muy seriamente. Dios te da la fuerza, Dios te da la salud. Estamos empezando un nuevo año, tienes tus metas, estás trazando tus planes para estos próximos 365 días del año. Pero yo quiero que tú puedas entender que solamente tus planes, tus metas serán posibles bajo la dirección de Dios. Y tienes que creer, mi amigo y pastor, que todos tus logros que llegarán a tu vida no es porque te esforzaste, no fue porque trabajaste fuerte, fue porque Dios te capacitó. Ese fue el problema de Usías, que Qué olvidó bueno eso. que lo hayas dicho, porque eso es lo que nos presenta la lección. Y cuando yo estudiaba, una de las cosas que menciona la palabra de Dios es que el orgullo arruinó la vida de este hombre, porque el orgullo te ciega. Lo que pasó en el cielo fue el orgullo. Y uno de los pecados que puede, inclusive sin darnos cuenta, mire lo que estoy diciendo, mi querido, porque el orgullo va carcomiendo poco a poco ese yo, yo esto, yo lo otro, yo lo puedo hacer mejor, yo sé. Y la cosa que este rey, el orgullo lo llevó a hacer cosas que Dios le había dicho que no, él no tenía que hacerlo. El orgullo fue tan fuerte que con sus acciones retó a Dios. Y mi hermano, cuidado con esto. Cuidado con esto. Es una línea muy fina y como muy bien dijo el pastor, esto del orgullo no es que hoy tú no eres orgulloso y mañana eres el hombre o la mujer más orgullosa de este mundo. No, esto es un proceso. Y ¿sabes qué, mi amigo? Usted se da cuenta. Usted se da cuenta cuando usted comienza a compararse con cómo aquel hermano cantó, que cómo aquel hermano habló, que cómo aquel hermano oró, que cómo tu compañero de trabajo hace las cosas. Pero yo lo puedo hacer mejor. Yo lo hago mejor. En las vacaciones de él yo lo hice de esta manera y los frutos fueron mejores. Cuando usted llega a comenzar a pensar de esa manera, doble rodilla, porque es el inicio del fracaso. Y algo que lo llevó a este rey a la ruina, sabiendo que él no podía hacer el papel de sumo sacerdote ni de sacerdote. Él era el rey, era llamado para una misión especial. Quien estaba a cargo de lo que se realizaba en el lugar santo, santísimo, dentro de, yo te diría, de los oficios que habían sido llamados en ese lugar, en ese santuario, eran los sacerdotes. Pero él quiso entrar a realizar algo que Dios le había dicho que no podía hacer. No podía. Habían unas directrices. Y te voy a decir algo, pastor. Y tenga cuidado, mi amigo. Hay cosas que nosotros creemos que son buenas. Es muy probable que él sabía y él conocía, no era probable, mi amigo, él sabía que los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían unos trabajos que eran propios de cada uno de ellos, que nadie lo podía hacer, él lo conocía, pero él quería, al igual que Caín, hacer su ofrenda, pero como él pensaba, como él quería. Y mi amigo, eso fue un error. Fue un error craso. Y inmediatamente cuando él llegó y él pretendía hacerlo, fue advertido, pastor. Qué bueno. Fue advertido. Y usted y yo en algún momento podemos cometer algún error o vamos encaminados a eso. Y viene tu papá, muy bien, y te dice, oye, hijo mío, estoy viendo tu camino, oye, hijo mío, debes de tener cuidado. O llega tu esposa, tu esposo, y te dice, ten cuidado, ese camino, o ese amigo, o esa amiga, o esas conversaciones. Muy bien. Y te advierten. Y a veces nosotros pasamos por desapercibidos esas advertencias. Y el rey conociendo, y usted conociendo porque uno sabe cuando uno va por el cajil incorrecto, uno sigue. ¿Y qué fue lo que le pasó? Y yo le voy a decir algo, lo que le pasó al rey fue tan grave como la intención que él iba a hacer, como su intención. Porque no fue que él le pasó como a Adán y a Eva.
La paga la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Adán y Eva tomaron el fruto, pero murieron en el momento. No, eso es otra historia, ¿verdad? Y otro tema que podemos hablar por mucho y a largo y tendido. Muy bien, pero cuando él comete el error, cuando él agrede, cuando él reta a Dios directamente, aún siendo advertido, en ese momento, cuando tocó, ¿qué sucedió? La lepra llegó a su vida. ¿Cuán diferente hubiera sido si en el momento que los sacerdotes tratan de impedir que él realice esa obra que iba a hacer, que era quemar el incienso, cuán diferente hubiera sido quizás el término de su reinado? Ah, pero se enojó, se molestó. Sí. Y sabe una cosa, Gamaliel, a veces nosotros nos molestamos cuando alguien nos dice algo que nosotros sabemos que la persona que me está aconsejando está en lo correcto. Por eso yo escuché a alguien decir que cuando usted y yo confrontamos nuestro pecado, es doloroso. Es doloroso, nos hace llorar, es frustrante, porque confrontarte, mi amigo que me escucha en el Facebook, a nuestras debilidades, a nuestro pecado, cuando te das cuenta, cuando te comparas tu vida frente a la de Cristo Jesús y te das cuenta cuán pecador eres, cuán insignificante eres, te das cuenta, como le pasó a nuestro amigo Isaías más adelante, que sin Dios es imposible hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y este rey quiso buscar la aprobación de Dios en una forma equivocada, buscó la santidad de Dios en una forma equivocada, cuando la santidad, dice un pensamiento que yo subrayé, Isaías por otro lado permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. No, y cuando nosotros leemos en la parte del día lunes, cuando Isaías tiene el privilegio de ver en toda su gloria, en toda su majestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Isaías pensó, estoy muerto. Porque vio, porque confrontó, porque vio la gloria de Dios, vio el carácter de Dios. Mis hermanos, esto es tan importante. Tu vida quizás cuando tú la miras iniciando apenas 9 días de este año, habrás podido ver que has tenido logros, que has alcanzado éxito, que te has convertido en un buen padre, que tienes a tus hijos en el buen camino, o que tienes un buen hogar, una buena casa, que eres feliz en tu trabajo, que aquellas listado cuando tenías 20, 22 años, quizás antes, que hiciste como tus metas, has comenzado a tachar y a alcanzar. Todo eso es hermoso y bonito, pero mi hermano, nunca olvides que detrás de ti está el poder que logró eso y es Cristo Jesús. Y nunca puede llegar a tu mente formar pensamientos presuntuosos como le pasó al rey Usías. Sino debes de permitir y reconocer que Dios es el que está al control de todo y quien te ha ayudado. Y mirarte, contemplarte, no contra Gamaliel, no contra el pastor, no contra tu esposa, no puedes compararte con tu jefe o tu compañero de trabajo, porque sin lugar vas a ser superior. Debes de compararte con el Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que le sucedió a Isaías en ese momento. Y sabes que tú mencionaste y has mencionado por 2 o 3 ocasiones que cuando yo comienzo a compararme con otra persona, cuando Isaías no se comparó, sino que vio la gloria de Dios en toda su magnitud, entonces se dio cuenta que en él no había nada bueno. Mira, a eso es que nos quiere llevar el Señor. Yo debo de mirarlo a él. Isaías miró la gloria de Dios, vio la santidad de Dios, vio en toda su magnitud quién era Dios. Y entonces se dio cuenta, Isaías, que en él no había nada bueno. Si Isaías se hubiera comparado con el rey o con otro, hubiera dicho, mira, él está peor que yo, él hizo cosas. No, él contempló la gloria de Dios. Y yo creo, mi querido, que hoy se nos está llamando
para que nosotros podamos hacer un alto en nuestra vida. No mirar alrededor lo que está pasando, no mirar quizás al hombre modelo, sino mirar directamente ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Pastor, aquí podemos ver una problemática. Tenemos a un Usías, un rey, que de momento está enfermo y dice que se contagió de la lepra desde ese mismo día hasta el último día de su vida. Muy bien, fue alejado, fue apartado, y no hay lugar a dudas que en una transición de poder, cuando no está la cabeza, por decirlo así, cuando no está el rey, no está el gobernador, ¿qué sucede con la ciudad? Se debilita, es el momento más débil de ella, y ahora tenemos a un pueblo que está haciendo lo que quiere. Como decimos aquí en el argot boricua, está el garete. Muy bien, está haciendo todo lo que quiere, y ahí comenzamos a ver que hay una ¿qué? Una crisis de ¿qué? De liderazgo. Entonces, de momento, ese es el problema, esa es la problemática, pero Dios está al control de todo. Y aunque nosotros, dice aquí más adelante, que aquellos pocos fieles que se mantenían, cuando miraban, cuando salían, cuando observaban, se veían casi tentados a caer. Ya puedes ver, mi amigo, cuán grande era la magnitud de la situación, de la problemática que había en el pueblo, pero Dios estaba al control. Y entonces es tan bonito el caso de Isaías, porque Dios siempre tiene un soldadito, Dios siempre tiene un alma, Dios siempre tiene a un ser que está dispuesto a hacer su voluntad. Y allí llega Isaías. Y Isaías ve la situación. Muy bien. Y me imagino que su corazón se habrá entristecido al ver eso. Entonces, hemos hablado que Isaías se comparó y vio la gloria de Dios. ¿En qué momento? En esos momentos cuando nosotros estamos débiles, pastor. Muy bien, en esos momentos cuando no tenemos esperanza, cuando usted lo ha intentado todo, nosotros necesitamos del cielo esa palabra que nos anime. Y justamente en ese momento llegó la palabra para animar a Isaías. Pero fue mucho más allá, porque como usted dijo, cuando él se comparó, cuando él miró la gloria de Dios y se vio cuán pecador, él pensó, esta es mi final, esta es mi muerte. Y ahí viene el acto de amor de Cristo Jesús representado en un querubín o en un serafín. Y sabe, Gamaliel, esto me llena de esperanza y nos debe de llenar de esperanza a cada uno de nosotros. Son en esos momentos de incertidumbre, son en esos momentos cuando no entendemos muchas cosas de las que suceden. Y quizás nos preguntamos por qué esto le sucede al pueblo de Dios, por qué esto me sucede a mí. Son en esos momentos cuando Dios se manifiesta dándonos la seguridad de que Él está con nosotros. Y eso es lo que quiso decirle a Isaías. Hay crisis en el pueblo, sí. El rey, el líder, está lleno de lepra, sí. Hay algún rey que se está levantando, que hay que tenerle miedo, sí. Pero yo estoy al control. Y eso es lo que le quiso dar a Isaías, esa seguridad. Y hoy más que nunca, Gamaliel, tú y yo necesitamos tener esa seguridad. Amén. A pesar de la crisis que veamos adentro y afuera, Dios me está diciendo a través de la lección, yo estoy al control. Amén. Yo estoy guiando tu vida. Amén. Sí, mírame a mí. No hay otra manera. Mírame a mí. Como Isaías contempló, yo hoy más que nunca tengo que contemplarlo solamente a Él. Amén, amén. Allí podemos ver cuando el proceso de liderazgo inicia. Porque, pastor, a veces nosotros tenemos la buena intención de servirle al Señor. Tenemos la buena intención de hablar las buenas nuevas de salvación. Pero seríamos címbalo que resuena si nosotros no vamos acompañados del poder de Dios. Y para esto, mi amigo que nos ve a través de Facebook, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que contemplar a Jesús, como lo hizo Isaías. Debemos de tener una sanidad interior, como la tuvo Isaías en ese momento cuando se encontró y vio la gloria de Dios. Tuvo una sanidad interior porque reconoció cómo era. Vino aquel serafín o aquel querubín, tomó carbón encendido, lo puso en sus labios y dijo que en ese momento, ¿qué había sucedido con Isaías? Era limpio, era puro.
Y para usted y yo poder tener el éxito que tuvo Isaías, de poder presentar la palabra de Dios con poder, de poder ser un profeta, un enviado de nuestro Señor Jesús, ese proceso debe de existir. Otra de las cosas que la lección me presenta a mí es cómo en el santuario, el templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero es interesante, Gamaliel, que ahí en ese lugar fue que Dios le mostró a Isaías. El libro de Hebreo me dice a mí que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que yo me puedo acercar confiadamente a Él para encontrar socorro para todas cosas, aquellas cosas que me están sucediendo. Y el Señor, Isaías estaba bien claro que solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Ahora el Señor se muestra a él en toda su gloria. Y por eso Isaías tiembla, porque sabía que en ese lugar solamente el sumo sacerdote podía intervenir. Es el único lugar que el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Pero ahora el Señor le dice a Isaías, no, mírame que lo que yo estoy haciendo, yo, como tú dijiste, es interesante porque el sumo sacerdote cogía para ponerle fuego, pero cogió de ese carbón y ahora no fue a encender el incensario, sino que fue directamente a los labios de Isaías para que Isaías pudiese ser, ¿qué? Purificado. Y eso tiene una lección grande para nosotros. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce inclusive la intención del ser humano. Dios la conoce. Y muchas veces el enemigo somos, ¿cómo te diría? Él pone en nuestra mente que quizás hemos ido demasiado lejos, que hemos caído demasiado profundo, que yo no soy digno. Pero el Señor me dice, no, como lo hice con Isaías, te voy a hacer a ti también. Amén. Voy a purificarte. Él es el único que puede hacerlo. Y ese carbón encendido tiene un significado muy especial. Dios quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. No hay duda de eso. Ahí donde estriba la diferencia entre el rey Usías e Isaías. La intención. Muy bien, con la cual el rey e Isaías se acercaron y llegaron. Podemos ver a un rey egoísta, prepotente, que pensaba que lo podía hacer y fue a buscar. Sin embargo, Isaías permitió que Dios llegara a él. Muy bien, hiciera esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es bien importante. Y ahí, no solamente cuando es un detalle que no quiero pasar por alto, pastor, es que cuando Isaías vio la gloria de Dios, vio el carácter de Dios, se comparó, o sea, vio lo insignificante que él era. No solamente vio su pecado, también vio el pecado del pueblo, del cual él era parte también. Muy bien, y aún así, Dios con su gran amor, muy bien, sigue escogiéndonos a cada uno de nosotros. Como muy bien dijera el pastor, mi amigo, no sé cuán alto o cuán bajo tú crees que tú te encuentras. No sé si el pecado que tú llevas guardado en tu corazón, que nadie sabe, que nadie conoce, te hace alejarte de Dios. El Dios que yo le sirvo es el Dios de lo imposible. Al Dios que yo le sirvo hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles, hizo toda esta creación. El Dios que yo le sirvo por amor, en el nombre y en la vida de Jesucristo, muy bien, nos dio el perdón. Y a Él yo le creo y usted debe de creerle. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado ni vida que Dios no pueda poner su carbón encendido en sus labios y purificarlo. Y una de las cosas que la lección me dice, cuando Isaías me dice, mis ojos han visto la salvación otro, porque han visto al Rey, mis ojos, algo personal. Esa relación
en ese momento Isaías tuvo un encuentro personal con Él, con el cielo, con el sumo sacerdote, con nuestro Rey. Y es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos en este nuevo año. Que tú y yo podamos ver la salvación, que podamos contemplar a nuestro Salvador. Porque sí, Él quiere hacer una obra especial en mi vida. Y el fuego tiene eso. El fuego purifica. Pero me llamó la atención, Gamaliel, que dice, adelantándome un poco, porque ese pueblo fue tan rebelde. Dice, el fuego, si tú pones un pedazo de hielo al fuego, ¿lo va a qué? Lo va a derretir. Pero mientras más sol, el cemento cuando se pone va a ser ¿qué? Más fuerte. Más duro. Y dice el autor de la lección que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Pero mientras tú reconoces, mientras tú entiendes, mientras tú aceptas el perdón de Dios, ese mismo llamado que Dios te hace a ti y que tú estás dispuesto a abrirte y entregar tu vida completamente como el profeta Isaías. Sin embargo, ese mismo llamado, eso que el Señor quiere hacer por ti, en otros endurece más y más su corazón. Y es lo que hemos hablado del rey Usías. Sí. Exactamente lo que le sucedió. Pastor, le quiero hacer una pregunta, pero antes le quiero hacer una historia. Yo no sé cuántos de ustedes o usted en algún momento dado en la vida ha admirado a alguien. Muy bien. Y ha tenido el deseo de conocerle personalmente porque admira lo que hace. Yo no sé cómo se habrá sentido el profeta cuando vio, cuando sintió. Porque antes de oídas había conocido. Pero ahora, pastor, estaba frente a la presencia de Jehová. La experiencia de vida de Isaías fue completamente diferente, fue otra, fue cambiada. Porque cuando yo conozco a una persona que yo he admirado y lo conozco y sé cómo es, y es una persona bien buena, bien amigable, yo me voy, qué chévere, con una emoción porque lo conocí, porque tuve esa oportunidad. Pero tú no estás viendo o conociendo a otra persona, a otro ser humano. Es el mismo Dios Todopoderoso. Y estás sintiendo su poder y su gloria. Porque habían unos serafines, unos querubines, muy bien, que estaban allí volando con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aún ellos contemplaban y admiraban al Dios con esa santidad que se merecía. Y luego de eso no hay lugar a dudas que Isaías, después de ese encuentro, todo fue diferente en su vida. No fue igual. Ahora la pregunta es, pastor, y no termino con esto porque falta. Hoy, 9 de enero del 2021, usted y yo, o nuestros amigos que nos escuchan a través del Facebook, ¿pueden tener esa misma oportunidad de Isaías? Sí. Y Amén. el Señor constantemente nos está llamando. Amén. Nos está hablando. La lección me está hablando a mí. La matutina que estamos estudiando me está hablando a mí. El sermón que yo escucho me está hablando a mí. Los programas, el himno que se entona me está hablando a mí. La oración que escucho me está hablando a mí. En otras palabras, Gamaliel, pareciera que el cielo está haciendo todo lo que está al alcance de Él para rescatar al ser humano. La experiencia de Isaías, Dios quiere que también nosotros pasemos por esa experiencia. Amén. El llamado a Isaías es el llamado que Dios nos está haciendo individualmente a nosotros. Amén. Volvemos en este tiempo de crisis. En este momento cuando las noticias dicen, no puede ser que esto esté sucediendo. Sí, mis queridos, está sucediendo cosas que nos llaman la atención. Y es la razón del por qué el Señor insiste
en que lo miremos a Él. Amén. Porque hay un problema serio. Por lo tanto, Dios nos necesita a cada uno de nosotros. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno conmigo. No, Él sabe. Pero cuando yo estoy dispuesto, como el profeta Isaías que dice, estos labios inmundos, estos ojos inmundos, todos han visto la gloria del Señor. El Señor le dice, no, yo sé Isaías, pero tranquilo. Yo voy a hacer algo. Algo tan especial porque tú eres mi hijo. Yo te necesito. En un momento de crisis, yo te necesito porque tú tienes que dar un mensaje. Y aunque el mensaje al principio no era alentador, Para nada. sin embargo, Isaías obedeció la voz de Dios. Amén, amén. Es hermoso poder ver toda esta historia, que el poder que enciende es el amor de Dios. Desde el principio usted puede ver cómo el amor de Dios se manifiesta en su pueblo y en la vida de Isaías, porque lo que iba a suceder era porque Dios amaba a su pueblo. Muy bien, y más adelante habla acerca del carácter de ese pueblo. No era un carácter dócil, no era un carácter fácil. En este momento de crisis, cuando el rey Usías está enfermo, no puede gobernar. Está concentrado en que le duele, en que le pica. Está concentrado en que ya su fama, su gloria, su poderío, su honor, su orgullo ha sido pisoteado y ahora está en una casa abandonada. Muy bien. Toda la gloria que había conseguido, todo el poder que tenía, todo lo que podía admirar por lo que él creía que él había hecho, ya estaba ahí en una esquina. Estaba perdido. Y podemos ver entonces la crisis que había existencial en ese momento. Como usted dijo, un rey que estaba por el norte, que estaba teniendo fuerza, que quería ocuparlos a ellos. Y eso me trae a mí miedo, no hay lugar a duda, porque va a llegar un poder que me va a quitar lo que yo tengo. No solamente el enemigo estaba a yo no sé cuántas millas o al norte, el enemigo estaba dentro de las murallas de Israel, porque gobernaba el más fuerte. Muy bien, y entonces en todo ese entorno Dios lo está mirando desde el cielo. ¿Será que acaso usted y yo no nos ha pasado lo mismo? ¿No creemos que el más fuerte es el que gobierna aquí? ¿No creemos que esto está fuera de control? ¿No creemos que la nación que supuestamente debe dar el ejemplo está envuelta en una situación, unos problemas que era impensable haberlo visto? Mis hermanos, aún así Dios tiene el control como Dios lo tuvo en el pasado. Y lo adelanto. Aprendí, pastor, que Dios gobierna de dos maneras. Gobierna inspirando hombres, como lo hizo en el caso de ¿quién? De Isaías. Como también gobierna permitiendo, muy bien, las consecuencias que nosotros provocamos. Yo quiero que en este año 2021 usted y yo no seamos como ese pueblo fuerte de carácter, sino que Dios gobierne mi vida, no permitiendo los actos que vienen tras o las consecuencias de mis actos, sino que Dios gobierne nuestra vida por inspiración. Hay un pensamiento en la lección del día miércoles que dice, el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Qué hermoso. Amén. Y como tú mencionaste, Amén. cuando uno tiene un encuentro con Cristo, tú no puedes seguir siendo igual. No, es imposible. Algo tiene que haber en tu vida, algo Imposible. cambia. Y el profeta Isaías hubo un cambio tremendo, porque frente a la pregunta, cuando el Señor lo llama en un momento de crisis, el Señor hace una pregunta: ¿a quién enviaré? Wow. ¿A quién enviaré? Y es la misma pregunta que nos hace a 9 días de iniciar el año 2021, pastor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Cuál será nuestra respuesta? No puede ser una respuesta idealista.
No puede ser una respuesta forzosa, porque yo estoy aquí de frente, usted está aquí, y yo le digo, ¿quién era? No te queda de otra que frente a las cámaras decir, Gamaliel, yo voy. No, aquí no hay engaños, no hubo engaños. Es que Isaías no tenía presión de ninguna. Estaba frente a la presencia de Dios, pero había sido convertido, había sido purificado en ese momento. Su pecado había sido perdonado. Su transformación interior había sido tan real que en el momento de la pregunta, pastor, no lo pensó. Heme aquí, yo iré. Y sabe, Gamaliel, si él se hubiera puesto a pensar en la situación que estaba el país, si él se hubiera puesto a pensar en que el camino iba a ser tan duro, quizás él no hubiera dicho, pero él no lo pensó. No. Después de contemplar la gloria de Dios y ver al sumo sacerdote Cristo Jesús sentado a la diestra intercediendo, que con ese carbón purificó sus labios, Isaías, frente al llamado a quien enviaré, sin titubear, sin perder tiempo, dijo, heme aquí, envíame a mí. Wow. Estamos hablando que él estaba adquiriendo una responsabilidad voluntariamente. Mírese que en este caso Dios no lo llama a él. Dios no le dice, Isaías, ven porque yo tengo algo que tú tienes que hacer. No lo llamó como a Moisés. Muy bien. Dice que él sintió esa transformación. Muy bien. Sintió como Dios lo había cambiado. Y en ese momento cuando Dios pregunta, no lo llamó, preguntó, él dice, aquí estoy yo de voluntario. Y se hace, muy bien, un vocal de Dios voluntariamente. Y lo manda a dar un mensaje, no fácil. No fácil. Le dice, ve a ese pueblo y dile, tienen oídos, pero no oyen. Y yo voy a hacer que no escuchen. No, tenemos que entender esto, mis queridos. El plan de salvación es que todos escuchemos. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Él vino a salvar. Él no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El problema no está en él, el problema está en nosotros. En nosotros. Que sabiendo, que escuchando, sabiendo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, nos rebelamos y nos vamos en contra. Por lo tanto, esa expresión es otra cosa, es tú no me quieres escuchar. El libre albedrío es que tú aceptes o rechaces. Yo lo que hago es retirarme y dejarte solo. Claro, si Dios no está en el corazón de uno, Gamaliel, cada día nos vamos a endurecer más. Eso es correcto. Viendo las cosas que hemos leído, escuchando las cosas que la palabra de Dios me dice, estas cosas van a suceder. En vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. ¿Qué más puede hacer el cielo por nosotros? Te pregunto, ¿qué más puede? Esto es completamente voluntario, pastor. Dios nunca nos va a obligar a decidir la vida o la muerte, hacer el bien o hacer el mal. Dios, en su amor y en sus propósitos, no cambia. La única variante en toda esta ecuación somos usted y yo. Nosotros somos los que decidimos cómo vamos a actuar. Y lamentablemente, a la medida en que yo me niegue a que el Espíritu de Dios obre en mí, a la medida en que yo me niegue al perdón de Dios, a la medida en que yo me niegue a que Dios me acerque con sus cuerdas de amor, a esa medida yo me voy a ir endureciendo. Es un proceso automático. Muy bien. Y va a comenzar y va a llegar el momento en que ya no hay vuelta atrás. Por eso, mi hermano, tú que me escuchas a través del Facebook, no te niegues, no fuerces, no permitas que el enemigo te haga pensar que eres inmerecedor del amor de Dios. Porque a la medida en que usted y yo comencemos a rechazar ese amor, nuestros corazones cada vez se van a endurecer y va a llegar el momento en donde no hay vuelta atrás. Y terminamos porque ya el tiempo nos traicionó. El Señor dice, si hoy escuchas su voz,
no endurezcáis vuestro corazón como Amén. aquel pueblo que se rebeló. Y una de las cosas, Gamaliel, es que Dios te dice a ti, solamente hay dos caminos, pero ¿quién tiene que elegir? Tú. Yo te he dicho las consecuencias de andar por uno y las consecuencias de andar por el otro. Él te lo está diciendo, nos lo está diciendo a nosotros. Se lo dijo al pueblo: si ustedes me escuchan, si ustedes me guardan todos los preceptos y mandamientos, te van a ir bien. Pero si no lo hace, la maldición caerá sobre nosotros. ¿Quién tenía que elegir? El pueblo. ¿Quién pueblo. tiene que elegir hoy día? Nosotros. Nosotros. Pastor, resumiendo, la situación existencial, una crisis. La situación que en aquel momento había, una crisis también. El rey ya no estaba. Nuestros gobernantes quizás están mirando al lado contrario de las necesidades comunes. Muy bien, pero Dios tenía control, iba a levantar a alguien. Mis hermanos, usted puede ser ese alguien. Simplemente acércase a Jehová, contempla a Jehová, comenzará el proceso. Dios te va a cuidar, Dios te va a perdonar, Dios te va a inspirar. Y cuando Dios diga la gran pregunta, ¿a quién enviaré? Alce su mano y con gran voz diga: envíeme a mí. Hoy te digo, amigos de Facebook, Dios tiene el control y tú puedes ser parte del plan poderoso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.